Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad y es el video inicial de nuestro entrenamiento en diseño y análisis de experimentos. Bueno, lo primero que deben saber es que nuestro entrenamiento se divide en dos ramas y prácticamente son dos entrenamientos en uno. Un entrenamiento que tiene que ver con el análisis de regresión y otro entrenamiento que tiene que ver concretamente con lo que es diseño de experimentos. Es importante hacer esta aclaración. Es hábito que los textos de estadística presenten estos dos temas en capítulos independientes, pero es alta la interdependencia entre estas herramientas. En resumidas cuentas, ¿qué es diseño de experimentos? Este tema provee la metodología para realizar pruebas y recolectar datos de manera científica, de tal forma que estos datos permitan construir un modelo estadístico, es decir, un modelo de regresión, que es el que vamos a analizar y de ahí vamos a sacar nuestras conclusiones. El análisis de regresión provee los métodos estadísticos para la construcción de modelos probabilísticos. Dichos modelos permiten la representación confiable de un proceso real. Entonces, para entender mejor el proceso de diseño y análisis de experimentos, hay que entender que lo primero que nosotros hacemos es diseñar un experimento, o sea, diseñar una serie de pruebas o de ensayos para recrear el proceso bajo unas condiciones planeadas. Luego ejecutamos los experimentos para obtener los datos, sobre todo la variable de respuesta, y posteriormente pasamos obligatoriamente al computador y al uso del software para construir o estimar el modelo estadístico, analizarlo y ahí dar nuestras conclusiones. Para recrear este proceso con mayor amplitud, entonces miren, partimos de un problema que hay en un proceso que es el que queremos enfrentar a través de la metodología de diseño y análisis de experimentos. Planteamos un modelo que no es otra cosa que definir, bueno, cuáles son los factores que actúan en el proceso, que son controlables y que nosotros deseamos incluir en nuestros ensayos, en nuestro modelo. Habrá muchos factores que se quedarán por fuera. Luego, con base en estos factores, diseñamos experimentos, diseñamos pruebas o ensayos para recrear el proceso y bajo condiciones definidas, no aleatoriamente, sino definidas por el investigador sobre esos factores, vamos a obtener la respuesta, ¿cierto? Ejecutamos las pruebas, obtenemos esos datos, esa respuesta y pasamos al computador a estimar un modelo de regresión. Una vez tenemos estimado el modelo, vamos a analizarlo, vamos a validar supuestos, vamos a elaborar pronósticos y a inferir conclusiones. Y este es el fin del proceso. La finalidad del diseño de experimentos es terminar con un modelo estadístico. Lógicamente, existe una alternativa para evitar el diseño de experimentos y hacer ensayos. Es que nosotros pudiéramos obtener datos directamente del proceso y pasamos de una vez con esos datos a estimar el modelo de regresión. Un consejo práctico para quienes van a aplicar el diseño de experimentos es siempre tener en cuenta, siempre tener presente el concepto de proceso.
todo diseño de experimentos que ustedes vayan a aplicar debería estar enmarcado dentro de un proceso. Un proceso es una secuencia ordenada de pasos o actividades que convierten entradas en salidas para un cliente. Tener en cuenta que en un proceso siempre hay entradas, hay pasos del proceso, los pasos de transformación, y hay salidas. Normalmente un diseño de experimentos pretende llegar a un modelo que explique de qué forma las X, ya sean de entrada o de proceso, o factores que nosotros hayamos seleccionado, influyen sobre las Y. Tener diagramado un proceso, un flujograma, un SciPoc, es una herramienta básica para el diseño de experimentos. Los factores, que vamos a trabajar mucho el concepto de aquí en adelante, deben ser variables que corresponden a las entradas o a los pasos del proceso. Y la respuesta es una variable que corresponde a la salida o resultado del proceso. Aquí en este ejemplo, miren, donde estamos interviniendo el proceso de fabricación de botellas, pues la salida es la botella y variables Y, que pueden constituirse variables de respuesta en un experimento, son variables que corresponden a características de calidad de la botella o el costo final o variables como altura, como diámetro externo de la boca o si presenta o no presenta puntos negros. Las entradas, miren, es la preforma, el molde, la máquina sopladora, la energía del operario. Entonces variables X de entrada que pudieran ser factores, pues puede ser el tipo de preforma, el tipo de molde, la composición química de la preforma, las características de la máquina, el método de enfriamiento, el método de calentamiento y variables X de proceso que también pueden ser factores son las temperaturas, los tiempos del proceso, las velocidades. Entonces, tener en cuenta siempre el concepto de proceso dentro del diseño y análisis de experimentos. Bueno, con esta diapositiva pretendo que establezcamos una relación entre el concepto de proceso. Recuerden que ya vimos, ustedes ya saben que hay variables X que van a ser los factores, que pueden ser X de entrada o X de proceso. Y la idea es terminar en un modelo estadístico que nos indique cómo esas X influyen sobre la variación de nuestra respuesta o Y. En los procesos pueden presentarse muchas situaciones y eso nos puede llevar a muchos tipos de diferentes modelos estadísticos. Y eso lo debemos tener claro desde el momento de la planeación del diseño experimental. Entonces miren acá, tipos de modelo estadístico cuando tengo una Y que es cuantitativa. Entonces yo puedo tener un modelo que tenga solo variables X cuantitativas, pero puedo tener un modelo que tenga solo variables X categóricas, pero puedo tener un modelo que tenga X categóricas y X cuantitativas. Entonces, si son solo X cuantitativas, tendré una regresión sobre la cual puedo calcular efectos lineales, cuadráticos, lógicamente también interacciones entre factores. Este modelo permite interpolar entre niveles de un mismo factor. Se pueden evaluar infinitas opciones de operación del proceso. En Minitab lo podemos correr por las opciones de regresión y opciones de DOE. Cuando el modelo tiene solo X categóricas, pues lo que podemos calcular son efectos promedio en cada categoría.
ya no tendría cabida el concepto de efecto lineal o efecto cuadrático. No permite interpolar, dichas interpolaciones no tendrían sentido, solo se estiman promedios en cada nivel y tratamiento. Las opciones para trabajarlo en Minitab son ANOVA y DOE. Y este modelo, que sonaría como el más completo, que puede tener tanto X categóricas como cuantitativas, que lo denominaríamos un modelo mixto, aplica las características del modelo de regresión y del modelo de efectos según sea X cuantitativa o categórica. Y lo podemos correr por las opciones de regresión y de DOE en Minitab. Si lo que tenemos son características del proceso donde mi variable de respuesta o de interés es una categórica binaria, 0 o 1, sí o no, pues todos estos modelos pueden tener características similares al modelo de regresión común, pero lo debemos correr siempre por la opción de regresión logística binaria. Favor tenerlo en cuenta. Bueno, sabiendo ya que vamos a tratar el tema de diseño de experimentos, pero también vamos a tratar el tema de modelos de regresión, dejemos a un lado la regresión y por ahora metámonos en el diseño de experimentos. ¿Qué es un experimento? Es una prueba donde se cambian controladamente algunas condiciones de operación de un sistema o proceso. Estos cambios hay que tener claro que se refieren a las variables X o a los factores, ya sean las X de entrada o X de proceso. Y tiene que haber cambios para poder evaluar el efecto de esos cambios sobre la variable de salida o la variable de respuesta o la variable Y. Es decir, en un experimento hay que cambiar los factores. Yo no puedo decir que estoy experimentando con un factor si siempre lo tengo en el mismo valor. Yo no puedo decir que estoy experimentando con la temperatura para ver el efecto sobre el color y siempre mis pruebas son hechas a 60 grados Celsius. No, tendría que variar unas pruebas a 60 y otras pruebas, por ejemplo, a 80. Así pudiéramos medir estadísticamente el efecto de ese cambio de temperatura de 60 a 80 sobre la variable Y. En eso consisten los experimentos. Yo decido qué factores voy a incluir, cómo los voy a variar, cómo los voy a hacer cambiar, y al recrear el proceso sobre esas condiciones de cambio, puedo medir la respuesta y luego evaluar estadísticamente el efecto de esos cambios sobre la variable de respuesta. Diseñar un experimento es planear ese conjunto de pruebas experimentales, de tal manera que los datos generados en dichas pruebas se puedan analizar estadísticamente y así obtener conclusiones objetivas y válidas sobre el sistema o proceso. En un diseño experimental, el investigador establece un conjunto particular de circunstancias bajo un protocolo específico para observar y evaluar las implicaciones de las observaciones resultantes. Diseñar un experimento requiere de varias actividades. Entre ellas, definir un problema, definir unos objetivos, unas hipótesis a probar, definir el proceso a intervenir, antecedentes y conocimiento técnico de dicho proceso, cuál será la variable de respuesta o variable Y, cuáles serán los factores
o variables X a ser estudiados. ¿Cuáles serán los niveles? Es decir, niveles es cuando yo les dije temperatura 60-80. Me refería a que la temperatura tenía dos niveles. Pero si yo digo voy a probar la temperatura a 60, 80 y 100, estoy hablando de tres niveles en la temperatura. Hay que definir los instrumentos y los métodos de medición para obtener unos datos confiables. ¿Qué tipo de diseño vamos a utilizar? ¿Cuáles serán las unidades experimentales? ¿Tendremos o no tendremos réplicas? ¿De qué forma vamos a aleatorizar? ¿Tendremos o no tendremos factor de bloqueo? Hay que planear una logística y un cronograma para dicho experimento. Bueno, y hay unos conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta al diseñar un experimento. Los voy a mencionar, pero son los conceptos que trataremos de explicar en el próximo video. Concepto de factor o variable X, variable de respuesta o Y, niveles de los factores, tratamientos, unidad experimental, réplicas, factor de bloqueo, aleatorización, error experimental y modelo estadístico, entre otros. Espero les haya gustado y les sea útil. Muchas gracias.